Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa. Nosotros conversamos. Les deseamos también para todos que la paz de Dios se encuentre en sus corazones. Que Dios los bendiga y que les dé una noche de paz. Y gracias por acompañarnos nuevamente. Como siempre, estamos muy contentos de estar con ustedes en este programa preparado para cada uno de ustedes, en los cuales pues, nos da mucho gusto. Y para empezar, pues, queremos presentar a nuestro hermano Ramón, que nos acompaña en esta noche. Bienvenido, hermano. La paz del Señor, hermano, Dios le pague por la invitación nuevamente. Y es un gusto, ¿verdad?, estar nuevamente en estos micrófonos, ¿verdad? Le hago la más cordial invitación a cada uno, ¿verdad?, de los que nos acompañan en esta noche, ¿verdad?, mis hermanos que por medio de los medios electrónicos nos pueden acompañar y todo el público en general, ¿verdad?, porque es un tema que le vamos a seguir dando continuación, ¿verdad?, que provenimos de comentando lo del día de ayer y pues como les vuelvo a repetir, es un gusto, la verdad, de estar nuevamente comentando este tema aquí en este lugar con ustedes. Así es, hermano. Bueno, ya escucharon ustedes. Hoy el hermano Aarón y su servidor estarán platicando con ustedes del mismo tema que iniciamos el día de ayer. Y antes de decimos el tema que vamos a platicar, hoy normalmente tanto en México como en otros lugares se celebra hoy 15 de mayo lo que se conoce como el Día del Maestro. Para nosotros es un gusto y es un privilegio reconocer a alguien muy especial, alguien que también nos ha enseñado y es un maestro para nosotros. Hablamos del excelentísimo apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Así es. Hoy en este día en que el mundo celebra ese día que comúnmente se denomina como el Día del Maestro, queremos pues mandarle una felicitación a nombre del programa, ya que él también como un maestro nos ha enseñado a hablar la verdad. Y es por eso que estamos aquí. Es el propósito del programa cumplir el propósito de Cristo de enseñar las buenas nuevas. Y el apóstol del Señor también como un maestro nos ha enseñado a servir a Dios, nos ha enseñado a ser unos hombres de fe, obedientes, y a que pues hablemos la verdad. Entonces, hoy en este día le mandamos una cordial felicitación en este día que decimos que la gente pues cataloga como el Día del Maestro. Así es. Y cumpliendo el propósito que tenemos nosotros de colaborar con ustedes, el tema que estamos mencionando desde el día de ayer es hablar acerca de lo que fue la Inquisición. Un tema que estamos nosotros platicando desde ayer y iniciamos con unas noticias en el programa que platicamos. Y si alguna de las personas no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos, pues pueden escuchar el programa previamente ya grabado y que está a su disposición en nuestra página de internet. Así es. Ya que ese programa, como ustedes lo conocen, es totalmente en vivo. Estamos transmitiendo aquí en el 900 AM en Radio Cali para aquí Los Ángeles, en la zona metropolitana, o a través de internet también transmitimos en vivo para ustedes en el www.nosotrosconversamos.com, nuestra página oficial, o también nos pueden buscar en nuestra página de www.ldmusa.org. Entran a la página, dan clic donde dice radio y ahí directamente los manda también hasta nuestro enlace. O también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que son en Facebook con el nombre de Nosotros Conversamos, donde también está el enlace para que escuchen nuestro programa, los que por la distancia no se pueden conectar con nosotros localmente. Y también nos pueden sintonizar o seguir también a través de nuestra página de Twitter, en Twitter @nconversamos. Y queremos platicar con ustedes de este tema tan interesante. Nos pueden llamar de alguna manera al teléfono área 714-602-8354 para que se queden con nosotros. Tenemos todavía mucha información. Sí, claro que sí, César, y pues yo la verdad no quiero dejar pasar este momento tan especial, ¿verdad? Como tú bien lo mencionabas, unirme, ¿verdad? Junto con mis compañeros en cabina al saludo que le enviamos, ¿verdad? Con todo nuestro amor al apóstol de Jesucristo, ¿verdad? El profesor Samuel Joaquín Flores.
gracias, ¿verdad? Por que en este día, que en aquel país de México, ¿verdad? Se les festeja a los maestros, como tú bien lo dices. Hemos sido enseñados por él, ¿verdad? A ser buenos cristianos, a ser buenas personas, a comportarnos adecuadamente en la sociedad y sobre todo, ¿verdad? Para servir estamos, ¿verdad? Puesto que es la enseñanza que él nos ha dejado. Y pues, ¿verdad? Después de esto, te quisiera, ¿verdad? Hacerles, pues más que nada, ¿verdad? Si de antemano, pedirles una disculpa a todos aquellos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Que si se llegaran a sentir ofendidos por estos nuestros comentarios. Créannos, verdaderamente, estos comentarios no son de ninguna manera para ofenderles, de ninguna manera para insultarles, puesto que nuestros comentarios no son dirigidos a la feligresía, ¿verdad? Del catolicismo, sino en sí a los jerarcas, ¿verdad? Que conducen esta iglesia equívoca, esta iglesia errónea, ¿verdad? Pues lamentamos, ¿verdad? Lamentamos grandemente, pues, si alguno de nuestros radioescuchas se siente ofendido, les repito, no es nuestra intención, pero no podemos dejar nosotros que la verdad quede escondida. Nosotros aquí simplemente, basados en los hechos históricos, en toda la información, vamos a hablar acerca de este tema tan importante que es los métodos de tortura que usaban durante la Inquisición. Ayer Así es, platicábamos para las personas de que por dos noticias que comunicamos, una donde el Papa Juan Pablo II en dos ocasiones pidió perdón por los pequeños errores del pasado, como los llamó él, y también decía que algunos habían exagerado sobre los hechos y se le denominaba también como la leyenda negra. Pero ahora sucede, eso platicamos el día de ayer, y decíamos si ustedes pueden oír el programa grabado. Pero hoy queremos mencionar algo que el Papa actual mencionó en una entrevista que se le hizo en la cadena de History Channel, en el cual él menciona que la Inquisición fue un progreso. Entonces, de alguna manera, de alguna forma, quiero mencionar las palabras que mencionó Ratzinger. Para que comentemos un poquito sobre esto. Esto es una entrevista que se le hizo en el entonces, todavía no era el Papa, era cardenal todavía Joseph Ratzinger, así es. que después ya es comúnmente llamado el Papa Benedicto XVI, y él mencionaba lo siguiente: pero la Inquisición fue un progreso por el cual desde entonces nadie podía ser condenado sin una investigación. En aquella época definitiva tenían presente bien el concepto de justicia. Bueno, yo quisiera, la verdad, lamentablemente ahondar un poco en estas palabras, que yo no sé cuál sería el concepto de Joseph Ratzinger al mencionar esto, ¿verdad? Que fue un progreso y él habla de instrumento de justicia, ¿verdad? Que nadie podía llevar a un tribunal si no era antes investigada su conducta. Créanmelo, que de nada servía que esta situación se investigara, puesto que de todas maneras buscaban la forma de hacerlo culpable y de castigar al reo que tuvieran en ese entonces en turno. Entonces no podemos hablar de un progreso cuando todo esto fue orquestado con el simple afán de maltratar al individuo y lastimar, lacerar el orgullo, la sensibilidad humana y pues el físico, ¿verdad? Del ser humano. Así es. Y queremos mencionar que el cardenal Ratzinger en aquel entonces, Joseph Ratzinger, hoy actualmente el Papa Benedicto XVI, él de alguna manera estaba comentando de que la Inquisición actualmente todavía existe, pero ya no exactamente con ese nombre, Así sino que es. actualmente se conoce como Congregación para la Doctrina de la Fe, y que fue pues hecha por el Papa Juan Pablo II, bueno, más bien dicho modificado, ¿verdad? Porque se le cambió el nombre, y que inició en 1981 hasta el año 2005, cuando Ratzinger fue elegido Papa. Después ya Ratzinger pues nombró a otra persona Así es. para que fuera pues denominada como el que se encargara sobre esto. Pero eso sigue siendo, obviamente ya más oculto, ya no se usan los instrumentos de tortura, pero en el gusto de Ratzinger él quisiera decir, porque en sus palabras decía: seguimos el camino de la continuidad, pero intentamos aplicar métodos de aquella época, Ándale. siendo más confiable bajo la luz de nuestro concepto de justicia. O sea, quiere decir que si se le permitiera hoy y no estuviera de intermedio la ley de los derechos humanos que prohíbe la tortura, todavía él está de acuerdo en que se siguieran usando esos métodos. Aunque Juan Pablo II, por un lado, pidió perdón
no tanto porque en realidad lo sintiera, sino por así como él ha pedido perdón por las víctimas de pedrastia, pero nunca ha hecho nada para solucionarlos, de alguna manera también Juan Pablo II pues aparentemente pidió perdón Sí, para, pues como se dice comúnmente, tapar el sol con un dedo, pero no, esto es imposible, porque la historia existe y los hechos están. Entonces, queremos que quede claro esto, decíamos el día de ayer, número uno. La Inquisición fue un acto real. Que claro. lo minimicen o que digan ellos de alguna manera, pues no fueron tantas muertes y que fueron muy pocos, porque el argumento que lo queremos nuevamente repetir en un momento, era de que la Inquisición no fue creada para matar. Pero, sin embargo, ellos decían, las personas que fueron torturadas y que se morían solas, o sea, porque se morían en el calabozo o se morían después de ser torturadas y por causa obviamente de la misma, y que se morían después, dicen, ellos no cuentan porque nosotros no los matamos, se murieron solos. Eran consecuencia, su muerte era consecuencia del, O sea, tortuoso castigo, vaya. no soportó que lo desmembraran, no soportó que le arrancaran los brazos. Esa persona, pues, dicen, nosotros que tenemos la culpa de que lo metimos a la doncella de hierro y no aguantó que se le perforara todo el cuerpo. Sí, mira, César, yo quiero hacer un comentario acerca de lo que tú estás mencionando. Mucha gente, ¿verdad? Ahora, detractores, ¿verdad? De la Inquisición, quiere decir que no aceptan en sí toda la barbarie que está descrita en la historia y que traten de minimizarla. Yo quisiera, ¿verdad?, que estas personas se pusieran a pensar si verdaderamente la Inquisición no mató a tanta gente como se dice, ¿por qué se ocupaba tanto tiempo en la elaboración minuciosa, tanta tecnología, tanto diseño, en todos esos artefactos de tortura? O sea, son situaciones que para, digámoslo así, pues para hablar del sarcófago, de la doncella, estamos hablando que para aquellos tiempos no creo yo que lo desarrollaran y lo fabricaran por allá en unos 15 días, dado el material que se usaba, el tipo de fundición y el diseño previo que se tenía que hacer, o sea, con tanto sadismo, y no creo que después de haber empleado tanto tiempo para esto solamente los ocuparan como para asustar a la gente. Esto de minimizar las víctimas, me parece realmente una falta de respeto y bastante ridículo, César. No, y es que eran obras de ingeniería. O sea, Claro, en realidad, claro. por un lado, podemos realmente admirar a las personas que se tomaban su tiempo pensando, como lo que sí es cierto es de que no mataban a la persona en la tortura. O sea, ellos querían que la agonía fuera lo más durable posible. Así es. De ahí precisamente era el ingenio que tenían de buscar aparatos que torturaran, aunque después posteriormente la persona moría, Sí, pero no de inmediato. No es lo mismo, por ejemplo, el fusilamiento, que inmediatamente cuando disparan a la persona y penetran las balas dentro del cuerpo de la persona, la persona muere en instantes. así es. O cuando de alguna manera la guillotina, por decir así, que también era una muerte instantánea. Les cortaban la cabeza y solamente eran segundos, minutos los que podían estar vivos. Así es. Pero la tortura llevaba una finalidad, precisamente eso, que la agonía se prolongara. Así Y de ahí es. precisamente el ingenio, de si es por decir, de que no se dañaran órganos vitales. Porque al dañarse, por ejemplo, si les penetraban el corazón con una de los picos, sea en la doncella de hierro, Moría moría inmediatamente. inmediatamente. Y lo que ellos querían no era que muriera, sino que estuviera O sea, que no sufriendo. muriera en ese rato, porque de todas maneras estaba Iba a morir. condenado a muerte. Pero querían, entonces pongámonos a pensar. El día de ayer platicábamos un poco de los antecedentes de la Inquisición. Así es. Y quiero yo recordar a unos personajes, a ver si a ustedes les suenan familiares. El Papa Adriano IV, el Papa Alejandro III, el Papa Lucio III, el Papa Inocencio III, el Papa Pablo III, el Papa Inocencio IV, el Papa Gregorio IX, Alejandro IV, Urbano IV, Clemente IV y muchos otros. ¿Quiénes son estas personas dentro de la Iglesia Católica? ¿Un miembro ahí común? Cualquiera, no, lo estamos mencionando, son papas. Ahora, hazle cuentas, César. ¿Cuántos años estuvo en la silla papal cada uno de los tantos que acabas de mencionar? Y de los que faltan por mencionar. Imagínate nada más.
Estos hombres llamados vicarios de Cristo por los demás fueron los responsables de tantas muertes. Así es. Esos a los que muchas de las personas defienden. Dicen, el Santo Padre, su santidad el Papa fulano de tal. Esa santidad, como tú la llamas, fueron los creadores de tan horribles matanzas como la Inquisición, de tan inimaginables torturas. Porque ahorita lo platicamos, pero yo me pongo a pensar algo tan sencillo y ojalá llegue a las conciencias de las personas. Cuando nosotros, sea en el trabajo, en un accidente, en un descuido en nuestra casa, sencillamente, por ejemplo, si la ama de casa está picando la verdura para hacer y por algún descuido se corta un dedo. No sé que se corte totalmente el dedo, sino se abre o se hace una herida Sí, claro. con el cuchillo o lo que esté haciendo. ¿Qué acaso esa herida tan sencilla, digo comparado a lo que hacían ellos, Sí. no nos causa un gran dolor? Ahora imagínate los tormentos. Ahora, pongámonos a pensar, cuando alguien va al dentista y sencillamente aunque le ponen anestesia y le quieren hacer una limpieza, no, o sea, estamos imaginando para que veamos todo eso. Ahora, imaginémonos donde la hazaña no permitía cuidados, como, a ver, sino que no había consentimiento de decir, bueno, pues me corté un dedo y sencillamente, o una uña enterrada, por decirlo así, ¿cómo duele? O me golpeé un dedo y me arranqué una uña del golpe. O sea, Imagínate. imaginémonos, o que cuando, por ejemplo, con uno a veces ese niño va y se cae y ya se raspó una mano, se raspó Así las es. rodillas, qué dolor tan grande. Así es. O que me machuqué un dedo, imagina, o sea, son algo de la vida común que en ocasiones nos sucede o nos ha sucedido a cada uno de nosotros, pero cómo nos duele. Y a veces vamos o la enfermera quiere o la persona que nos quiere cuidar de los primeros auxilios nos toca y de inmediatamente El dolor. retiramos la mano, el pie, porque nos duele. La Claro, persona que se ha quebrado una mano sabe que el dolor que esto produce. así es. Ahora, imaginémonos que estos actos se hacen con toda la premeditación, con toda la, como dice el dicho, la alevosía, Y la y que así realmente es. están diseñados para, pues para eso, para dañar la Para integridad de la causar persona, para causar dolor, y todo por unos hombres que se dicen ser los vicarios de Cristo. Sí, César, y agreguémosle también, mira, tú estás hablando ya en sí del dolor ya físico, ¿verdad? A esto le vamos a agregar todo el maltrato y la humillación que las personas, previamente, antes de llegar a estos castigos, sufrían, al escarnio público. Recordemos que la mayoría, o más bien todos los verdugos y los inquisidores y los acusadores que estaban y daban estaban en esos juzgados, ¿verdad? Y sentenciaban, eran hombres. Imagínate tú cómo debió de ser para aquellas mujeres, ¿verdad? Que eran sometidas a desnudarlas, con saña, con violencia delante de estos hombres. Miremos el pudor que existía en aquel tiempo. Esto era todo una preparación, pero lo hacían premeditado, César. Tú bien lo acabas de decir. Todo esto era con premeditación, alevosía y alevosía. ¿Por qué? Porque todo era diseñado claramente para irle infundiendo miedo, temor a la persona y ésta entonces declarara o sí, se declarara culpable de algo que no era realmente, ¿verdad? Y dependiendo de la declaración o las palabras que esta persona dijera, era el castigo que todavía físicamente le agregaban, vaya. Así es. Entonces, ya en los minutos que nos faltan, ya hemos hablado del modo tan cruel que torturaban a las personas. Sí, Pero queremos ya mencionar algunos ejemplos en concreto, para que vayamos viendo y analizando ya la obra de ingeniería que ellos tenían. Y que no les importaba el dolor de las personas, no les importaba así se murieran en el acto, no les importaba. Lo que ellos querían eran confesiones, decían ellos. así es. Pero una confesión que ante los demás les iba a servir de justificación para que ante el pueblo no quedaran ellos como los malos. Ujú, Entonces, entre uno de los instrumentos ya no de tortura, sino de muerte, era la guillotina. así es. Porque queremos hacer la diferencia. La tortura era para que las personas aceptaran su culpabilidad. Decían, tú eres un hereje. La persona se defendía, no, yo no soy un hereje, porque sabía lo que le iba a pasar si él aceptaba su culpabilidad. Entonces la persona se defendía,
yo no soy hereje, o la mujer, yo no soy bruja. Entonces decían, ¿cómo es que no eres bruja? Y la torturaban, o los torturaban a uno o al otro, o a todos, para que ellos aceptaran que sí eran herejes, o que las mujeres sí eran brujas, o hechiceras, o que se habían Así es, acostado con el diablo. así es, Y una vez que ya habían confesado, después de haber sido torturadas, ahora sí, con toda la libertad decían, ahora sí va a ser muerto o muerta quemada en la hoguera, muerta en la guillotina, aunque la guillotina se reservaba para la gente de dinero, dicen para la gente noble. Y por eso era nomás le cortaban la cabeza y pues no habría tanto dolor, porque la hoguera era uno de los peores muertes. así es. Entonces decimos, eso era la tortura. Otro eran, por ejemplo, se los que llaman, por ejemplo, las jaulas colgantes, que era donde tenían precisamente su nombre lo dice, era una jaula donde se colgaba la persona. Así Se es. metía completamente desnuda la persona y ahí en esa persona era como los pájaros, por ejemplo, que eso que les tienen Una como jaula una jaula de un cotorro, digámoslo y así. allá los dejaban. Ahí se morían de hambre, hasta que quedaba el puro esqueleto. Después podemos hablar de la doncella de hierro, que era un sarcófago en el cual estaba lleno de picos por dentro que introducían a la persona, cerraban la puerta. Imagínate el dolor y el terror que eso producía. Primeramente Así sentirte es. encerrado y luego que estar viendo que los picos se aproximan a tu cuerpo, sumamente filosos, aproximadamente de 20 centímetros, y sentir cómo te traspasan tu cuerpo y en esa agonía donde no puedes ni moverte y que obviamente estaban diseñados de alguna manera, acomodados estratégicamente, decimos, de que no Dañaran dañaran ningún. órgano vital. Así es. Imagínate cómo salía esa persona del sarcófago o de la doncella de hierro que llevaba este nombre porque tenían cara de mujer y esa mujer era la Virgen. O Sí. sea, tenía la imagen de la cara de la Virgen arriba y el cuerpo era de madera o de hierro y tenía picos que representaban realmente el dolor. Salías como coladera, prácticamente. Sí, y pues sí, César, mira, este sarcófago del cual tú hablas, pues tenía su ingeniería, tenía su desarrollo. Como yo te decía hace un momento, ¿verdad? Cuando este sarcófago venía a ser de hierro, imagínate todo el tiempo que tardaron en diseñarlo, en construirlo, por el tiempo que se llevaba la fundición en aquellos años, en aquellas épocas. Y como tú bien lo decías, pues tenía picos por dentro que habían sido fabricados deliberadamente para no matar a las víctimas, sino que simplemente laceraran su cuerpo, traspasaran su cuerpo, porque no tocaban ningún órgano vital. O sea, era con el fin de producir, aunque ellos sabían que la persona se iba a morir, pero lo que querían era, imagínate tú, después de meterla a ese sarcófago y atravesarla con más de 6 picos, o sea, picos de 20 centímetros que atraviesan el cuerpo. Imagínate esta persona, qué esperanza de vida tenía. Digo, si la iban a matar, obviamente, digo, ¿cuál era el propósito de causarle tamaño dolor, tamaño sufrimiento? O sea, todo esto lo hacía una mente, a mí me asusta solamente de pensar y me espanta solamente de pensar la mentalidad que tenía la persona que lo había mandado a hacer, la que lo había diseñado, la que lo había construido, con qué tanta paciencia se organizaba toda esta persona, toda esta ingeniería para desarrollar estos métodos Y, tan y bárbaros. ¿sabe qué es lo más irónico? Y tu amigo reescucha, ¿sabes qué es lo más que nos sorprende el descaro de estas personas? Que no les permitían gritar a las víctimas. O sea, las personas gritaban, Sí, pero les decían que no fueran escandalosos. O imagínate. sea, todavía o sea, ponte a pensar, todavía el dolor que estaban sufriendo estas personas. Y todavía decirles que no gritaran, que no fueran escandalosos, que se aguantaran, que mejor confesaran. Decían, entre más pronto confieses, acabará tu sufrimiento. O sea, ponte a pensar, tú que nos estás escuchando y que a veces dice unos, es que la iglesia sí ha cometido errores. No son errores. No, a mí me parece que no podemos llamar error, es una simple equivocación. Algo que en un lapso de un día para otro, o digamos de una semana para otra, te equivocaste, tuviste tiempo de reflexionar y bueno, después pides una disculpa o das una explicación de tu equivocación. Eso a mí me parece ya un error.
Pero no podemos llamarle, César, errores a algo que estaba establecido digámoslo así, de por vida, ¿verdad? Era una manera de vivir, de batallar contra la herejía, supuestamente ellos, que duró bastante tiempo, años. Siglos duró este tiempo de tortura, que se utilizaba todo este tipo de crueldad para dañar a las personas. No podemos decir que esto es un simple error. Y hablando acerca de la cantidad de papas que tú mencionabas que estaban involucrados, tanta gente que se preparaba para este tipo de trabajos. No podemos decir algo que se diseñó con tanta hazaña, con tanta ingeniería, con tanta paciencia, con tanta alevosía, podremos decir ahora, no, pues fue un simple error. No, me parece absurdo y me parece denigrante, no sé cómo llamarle, la verdad, No, y César. todavía, bueno, todavía cuando dicen error, pero ahora imagínense, si error resulta ser algo totalmente absurdo, ahora progreso, como dijo Ratzinger, No, es una o sea, vergüenza. ¿dónde cabe la justicia que dijo él? Ojalá Ratzinger realmente lo sentaran sencillamente con la pura silla del interrogatorio, Con eso. con que le quitaran la sotana esa que tiene, lo sentaran así sin nada y lo sentaran ahí en la silla de interrogatorio que estaba precisamente bien llena de picos, que le calentaran el asiento como lo hacían con las víctimas o que le atravesa o lo que lo pusieran en el potro donde estiraban a las personas hasta que reventaban y que incluso antes de reventar las personas llegaba a estirar hasta 30 centímetros. Imagínate, y pues, si en Estados Unidos las medidas tendría como un pie, de que te Así. estiren a lo largo y obviamente al no poder ya resistir el cuerpo, pues tronaba el cuerpo, o sea, Pues claro, las articulaciones, los se brazos, desarticulaban. todo completamente. Así es. Si eso ojalá pudieran hacerle a cada uno de ellos, porque ellos tienen todavía el descaro de incluso de sentarse y contemplar las escenas, en muchos de ellos, de cómo torturaban, o sobre todo ya después de que, porque después de la tortura venía el día de la sentencia, una vez que ya confesaban, se le llamaba auto de fe. El auto de Así. fe era el día en que se dictaba la sentencia y los que eran condenados, ya ahora sí a muerte, después de haber sido totalmente torturados, Torturados. había algunos en ocasiones que pedían mejor la muerte. Y ya decían, mejor mátenme ahorita, pero no me sigan torturando. Sí, sí. Pero cuando llegaba ese día del auto de fe, en el cual los vestían con una ropa distintiva que se le llamaba San Benito, Sí, la sotana de San Benito. y que quería ser saco bendito, y que los tenía una cruz roja y un gorro, y eso ahora los identificaba como tales. Ya Pero empezaban, además, César, quiero que sepas, esta famosa sotana estaba ideada supuestamente como vestimenta de purificación. Imagínate qué cosa tan absurda, César, por y ya de favor. ahí ya se dictaba la sentencia. Pues esta persona ha sido castigada o va a ser condenada a tal cosa. Ahí ya iba la pena de muerte. Va a ser quemado en la hoguera, va a ser degollado, se le va a cortar la cabeza, va a ser lo mínimo era cortarle dejarlo como en el puro tronco. Sí, No, no, cortarle las extremidades, no los lo iban brazos a y matar, piernas. decían, pero le cortaban la lengua, lo dejaban sin brazos y decían, bueno, no lo vamos a matar. Pero imagínate una persona, ahora, en aquellos años no había antibióticos, no había pues la medicina que está actualmente, ni los métodos de curación para que la persona dijera, bueno, totalmente se sangraba y qué pasaba en horas, se moría, Venía la infección, después de la infección venía la cangrena y obviamente la muerte. la O muerte. sea, esto no era otra cosa más que prolongar el sufrimiento de las personas, porque como dices, si bien es cierto, después de que, vámoslo así, un instrumento muy sencillo que yo estaba mirando, César, el destroza pezones, el destrozasenos que se le aplicaba a las mujeres. Era una tenaza con dos puntas, ¿verdad? Donde le arrancaban el seno a la mujer. Imagínate, César, cómo iba a vivir esa persona, esa mujer con un seno dañado. ¿Cómo iba a ser su vida? Como bien tú lo dices, no había antibióticos, no había analgésicos que disminuyeran el dolor. ¿Cómo iba a vivir? O una persona después de haber sido estirada en el potro por 30 centímetros, donde sus articulaciones quedaban completamente dañadas de por vida, iba a quedar peor que un, este,
cuadraplégicos, César. ¿Qué clase de vida les esperaba? Esto no era otra cosa más que prolongar, prolongar el daño y la humillación en sí, el tormento físico, César. Sí, y eso solamente para que nos demos nosotros una idea de qué tan cruel eran estas personas. Así es. Y decíamos, no se les importaba si eran niños, si eran jóvenes, si eran ancianos, si eran mujeres, ellos no permitían, no, pues para ellos cualquier persona era sospechosa y era considerada un hereje. No, y eso ya estamos hablando, César, de los casos ya extremos de herejía, porque quiero decir que también había castigos para los borrachos. Había castigos para los argüenderos, como le llaman ellos. Había castigos para los que alteraban el orden, ¿verdad? Había una infinidad de castigos, ¿verdad? Y cosas que de tormento ambulante que se les ponían a las gentes para humillarla y para que anduvieran con ella como escarmiento. Mira, por ejemplo, yo estaba mirando, ¿verdad? Una tina o un barril en el cual se metía la persona, ¿verdad? Y quedaba colgado, que este barril era como, digamos, una vestimenta que le atoraba en el cuello, César. Y, ¿verdad? Y por dentro este barril nomás le permitía sacar los pies hacia abajo y lo llenaban de agua simplemente podrida, de agua sucia, para que esto fuera como un escarnio. Esto nomás le hacían a aquellos que una noche, digamos, se iban de juerga. Era algo así Sencillo. sencillo. Imagínate. Se llamaba la picota en tonel. Imagínate tú, o hablando de los cinturones de castidad que se les obligaba a llevar a las doncellas cuando iban a ser trasladadas en un naviero de un lugar a otro. Esto realmente, o sea, sin ir a los extremos. Así es. Mire, tenemos todavía mucha información y invitamos a las personas a que se queden con nosotros en la segunda parte de nuestro tema, las torturas usadas en el tiempo de la Inquisición. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este su programa, Nosotros Conversamos. Un gusto que nuevamente estén con nosotros. Estamos platicando acerca de las torturas que se hicieron en el tiempo de la Inquisición. ¿Y por qué platicamos de esto? Bueno, porque el día de ayer estuvimos iniciando en nuestro tema acerca de lo que es la Inquisición. Y porque muchas personas le llaman exageraciones. Y decían, no, en la Inquisición no pasó eso. Sí, abusaron de alguno, lo golpearon, Mataron unos o 100. mataron así como dice Matul el día de ayer, a 27 personas. No, pero fue algo, no es para tanto. O sea, no es para que realmente lo consideren. No, Un estamos simple error. un pequeño error del pasado, dijo Juan Pablo II. Bueno, vamos a continuar analizando ese simple error. Y nos quedábamos antes del corte mencionando de algunos métodos de tortura, en los cuales decimos son muchos. Y nos Así es. variábamos, yo creo que toda la noche, mencionando uno a uno en lo que consistía, pero los invitamos, estamos transmitiendo en vivo aquí en Los Ángeles y pueden ustedes también buscar la información. Hay muchos libros donde ustedes pueden documentarse para que comprueben esto. Hay documentales, está la historia de los reyes y de los papas,
están libros, están videos, hay mucho de donde pues ver para que comprueben que realmente esto sucedió y no es una leyenda negra, no es aunque sí es un cuento de terror, pero no Sí, porque sea de fantasía, pero muy real, sino porque realmente era algo, pues decíamos algo, están los museos también en los cuales están algunos de Se los exhiben originales, se exhiben todavía. todavía los instrumentos de tortura. Y decíamos, ¿y cómo es posible de que los papas hayan participado en dicho acto tan deplorable durante 6 siglos? Y que todavía actualmente exista lo que es la Inquisición, pero dicho de otra manera, que se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces los invitamos a que se queden con nosotros y vamos a seguir platicando este tema tan interesante que es la Inquisición. Y pues aquí estamos en vivo para ustedes platicando sobre los instrumentos de tortura. Y creo que tenemos una llamada, la primera llamada del programa. Queremos darle la bienvenida. Buenas noches, Sí, muy soy buenas noches. Leopoldo. Ándale, Leopoldo, buenas noches, ¿cómo Ya he estás? hablado antes, Sí, bienvenido. gracias. Bueno, para empezar, quiero que quede bien claro que tiene razón, no estoy a favor de la Inquisición. Se me hizo algo que hicieron realmente muy desastroso. No tiene disculpas lo que hicieron. Desafortunadamente, la Iglesia Católica también ha malentendido en su momento las Escrituras pero bueno, ustedes tampoco se salvan de malinterpretarlas. La verdad es que al hablar así de las personas, dice Jesús, no tratarás que nada, no hablarás mal de tu prójimo, y todo aquel que hable, no matarás, pero todo aquel que hable mal de su prójimo, y bueno, ustedes para el parecer son Dios, juzgan primero antes que Dios, y Dios ofrece el perdón. Pero bueno, quería saber, ¿ustedes tienen la verdad de su iglesia? Pues mira, eso yo creo que de alguna manera no está bien que No, respóndeme nada más, ¿tienen la verdad de su iglesia o no? Sí, Sí, claro que sí, sí, si Leopoldo. quieres así, de verlo ¿Y así, los pues demás sí. no tienen la verdad? Bueno, mira, es que tienes que entender Espérame, una... ¿y los Sí, demás no tienen espérame, la verdad? permíteme. No, nada más contéstame, yo te estoy haciendo la pregunta. No, ¿Los yo demás te no tienen la contesto, verdad? Sí, Leopoldo. Yo te contesto. Mira, definitivamente no. Con toda seguridad te lo digo, Leopoldo. porque Bueno, lo bueno que ustedes tienen cuántas, son perfectos. cuántas iglesias vienen a instituir Cristo? ¿Una o muchas? Una, Una. Entonces, por obvia razón, todas las demás son falsas, ¿no? sí, la de ustedes, eso queda claro, pero bueno, eso no lo van a negar, claro. Tienen a su anticristo, sus falsos profetas, lógico, que les lavaron el cerebro, pobres de ustedes. Pero bueno, no pueden tener una conversación realmente inteligente, porque bueno, te fanatizan Bueno, con oye, su ídolo que tienen Leopoldo, ahí en su iglesia. una pregunta, nada más así. ¿Por qué si tú estás de acuerdo en algunas partes de lo que comentábamos nosotros en los programas, como la vez que hablamos del abuso que han cometido los sacerdotes, violación? Espérame, Porque han deja terminar la malinterpretado pregunta. las escrituras, igual que Pero ustedes. déjame terminar la pregunta. ¿Por qué de alguna manera, aunque estás de alguna manera de acuerdo en cosas que hemos dicho porque sabes que son reales, ¿por qué sigues siendo católico? Porque mira, te voy a decir una cosa, si tú tienes una familia y si tu familia fueran asesinos, no te cambiarías de familia, simplemente la ayudarías. Leopoldo, ¿estamos hablando de una familia material o estamos hablando de una familia espiritual dirigida por Dios? Exactamente, todos somos hijos de Dios. Bueno, ellos son tus hermanos, tú eres hijos de ellos, de Dios también. Esa palabra que tú dices de que todos somos hijos de Dios, la vamos a dejar con el derecho a duda y a reflexión de acuerdo a las escrituras. Porque es que no entiende las escrituras. Tú no sabes que Jesús vino a decirnos que todos somos hermanos de un mismo Padre. No importa si son gentiles o son judíos. Jesús mismo dice que todos somos hermanos, sin excepción. Y ustedes van en contra de todo eso. Bueno. No estamos en contra, Leopoldo. Yo nomás digo porque se me hace a mí raro que tú siendo católico y que estés de acuerdo con muchas cosas de las que nosotros decimos, sigas estando católico, sigas perteneciendo a una iglesia que ha hecho porque ya te lo expliqué. ¿Y no se llama eso fanatismo? Mira, Jesús vino a convivir con pecadores que no eran bien vistos por la grey de los judíos, y entonces a él lo llamaron que era pecador también. Pero si viniera Jesús, estoy seguro que ustedes no lo reconocerían, porque lo trataran como un católico y dirían que era ese se junta con pecadores, es un borracho comilón. Pero, o sea, y no lo reconocerían, ustedes terminarían matándolo. ¿Por qué crees que se juntaba con los pecadores?
¿Porque consistía en sus hechos? ¿Cómo? O sea, ¿por qué crees tú que él se juntaba con pecadores? ¿Porque él estaba de acuerdo con los hechos de ellos o porque quería que ellos cambiaran por su predicación de él? Pues ya respondiste tú a la pregunta que me hiciste. Es lo que yo hago con mi iglesia católica. No, Lo pero, mismo que Jesús hace con los que o sea, están. pero No está de acuerdo, él pero estaba está con ellos. no estaba de acuerdo, ¿verdad? Ahora, Pero está él con quería ellos. que ellos cambiaran de su manera de vivir. Pues de la Entonces misma, Jesús renegó de ellos, o sea, el Señor nunca estuvo de acuerdo con la vida de ellos. Una pero cosa es renegó de ellos. que precisamente él convivía con ellos porque él quería que ellos dejaran esa manera de vivir y por eso les hablaba. Exactamente, tú has contestado. Ahora, ¿tú por qué no dejas esa enseñanza que tienes tú como católico? Si estás viendo Tú que no me no... conoces, no me puedes juzgar. Yo digo porque sigue siendo católico. Tú no me conoces, cómo soy, no me puedes juzgar. No sabes ni siquiera exactamente cómo soy para que tú... Bueno, así son en todos sus comentarios. Bueno, Tú por ven a ejemplo, la mira, liga, Leopoldo, conocer. Leopoldo, una pregunta, con todo respeto. Si tu esposa te fuera infiel, ¿seguirías aguantándola? ¿La perdonarías? No sé si has oído Oseas, que Dios le mandó casarse con una prostituta. No, mira, Oh, entonces la tú te pregunta va casarías con directa una a ti, prostituta. Leopoldo. O sea, ¿tú la Sí, aceptarías? la perdonaría. ¿Y si te lo hiciera otra vez? Bueno, ya entonces, si ella quiere irse, tiene libre el camino. No, pero tú, o sea, imagínate, porque tú estás diciendo que no importa cómo sea la familia, tú tienes que estar con ella. Mira, Jesús, Dios le mandó a Oseas casarse con una prostituta, ¿sí o no? Bueno, eso yo no lo he visto. Pero, Dime en qué Pues versículo. claro, es que no sabe las escrituras. Por son eso unos di, ignorantes en las Leopoldo, escrituras. Leopoldo, mira, permíteme, dime el texto bíblico donde dice eso. Pues lee el libro de Oseas. Dime cuál es el capítulo y el versículo, por favor. No tengo la Biblia. Se han equivocado ustedes hace mucho. Les voy a tratar, la Mira, próxima semana voy a dar todas las citas que ustedes no saben, para que realmente se instruyan en la Biblia, porque su falso profeta no les ha instruido bien. Bueno, yo contigo no estamos hablando de eso, yo nomás te digo porque tú estás justificando que aunque hayan sido malos, está como una señora que dijo, aunque los padres sigan haciendo lo que sea, vamos a seguir siendo católicos. No, es que no son todos. Eso es fanatismo. Son unos cuantos. Igual en su iglesia pero no pertenecen son todos, a la también hay misma muchos familia. Pecadores. Leopoldo, pertenecen a la misma familia. ¿En tu iglesia no hay pecadores? Claro que sí. Sí, pero nosotros nunca ha Sí, habido... ¿por qué te sales? ¿Por qué no te sales? No, pero con nosotros nunca ha habido inquisidores, ni nunca ha habido... No, ¿para qué quieren su anticristo ahí? Tienen a sus anticristos ahí. ¿Para qué quieren no sé más? cuáles, pero como te digo, o Pues sea, su yo nomás te digo fundador y eso. todos esos que los adoran ahí en su templo, Pues y que se ponen tan alegres de tal Samuel. Yo no he visto, mira... Ahí en su sinagoga de Satanás. Mira, Ustedes son Leopoldo, unos fariseos hipócritas. mira, Leopoldo, nosotros no adoramos a nadie, solamente a Dios. Que tú confundas las cosas. Es lo que sus revistas dicen sobre su tal... Nosotros no adoramos a nadie más que a Dios y a su Hijo Jesucristo. Bueno, eso no dicen sus revistas. Mira, pues nosotros no tenemos revistas, Leopoldo. Yo creo que estás un poquito confundido, Leopoldo. Yo no sé dónde viste. ¿No tiene la revista Luz del Mundo? Ni siquiera eso saben. Mira, Leopoldo, nosotros... Su anticristo no los ha... Leopoldo, nosotros no adoramos a nadie. Entonces, estás tú mal informado. Los que realmente adoran a las imágenes son ustedes. Van a negar. No, nosotros no adoramos a nadie. No, claro que no. Me refiero a los hombres. No tenemos, o sea, yo no sé dónde tú lo vistes, pero nosotros no adoramos a nadie. ¿No sabes que tienes revistas? Sí, hay revistas, pero no hay, ahí yo nunca he visto en una... bien cómo adoran a su tal, no sé cómo se llama. Bueno, mira, ahí está. Eso se llama ignorancia. Eso se llama ignorancia, porque tú no sabes ni dónde dice. Nosotros no adoramos. Cambiaron el nombre. No, nosotros no adoramos. ¿Tú sabes qué es adoración? Sí, a ver, lo que hacen con su fundador. Pero ¿qué es adoración? A ver, dime, ¿qué es adoración? Rendirle culto y homenaje a una persona. ¿Pero de qué manera se rinde ese culto y homenaje? Van y le prenden también veladoras a su santo que dicen que es su maestro. A ver, ¿cuándo le hemos prendido veladoras? A ver, dime, ¿cuándo? Lo adoran, ustedes critican al Papa y ustedes adoran a ese fundador. ¿Cuándo le hemos prendido veladoras? A ver, dime, ¿cuándo? Te voy a dar los nombres de las revistas y las páginas para que veas. Mira, Leopoldo. Es que estoy trabajando ahorita y no tengo bueno, la entonces, mira, te agradecemos mucho tu comentario y la próxima semana que tengas todo lo que un tema definido. ¿Verdad, fariseos hipócritas, que les diga su verdad? Cuando tengas un tema definido con los textos bíblicos establecidos, con gusto te volvemos a escuchar. El teléfono está abierto para que nos llames. A ver, dinos. ¿Por qué son tan fariseos? Nosotros no somos fariseos. Hablamos solamente la verdad. ¿Has oído la palabra del fariseo y el publicano? Sí, sí la he oído. Pero si ser fariseo es decir la verdad, bueno, esa es tu opinión.
Sí, porque se sienten perfectos y dicen, mira aquel No, que no es somos pecador, y ni perfectos. siquiera El perfecto ustedes es, levantan las manos al cielo como si fueran los mejores. el perfecto es Cristo. Ese es el único perfecto. Es lo que digo, y ustedes se creen perfectos. No, nosotros no somos perfectos, nunca hemos dicho que somos perfectos. Porque dices que tienes toda la verdad, ya. Bueno, esa es una cosa. Sé más humilde, por favor. Bueno. Entonces, ¿Y qué Leopoldo, el Señor Jesucristo, por decir que traía la verdad, ¿no era humilde? No te compares con Jesucristo, que no le llegan ni a los talones, ni siquiera te compares tampoco con los sacerdotes. La Iglesia Católica hace mucho más que ustedes. Pues dime, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Ayuda 1000 veces más que ustedes a la gente pobre. ¿No has oído de la Madre Teresa de Calcuta? Ajá, sí, claro ¿No que has hemos oído. Bueno. En tu vida has hecho algo como ella ha hecho. ¿Y tú lo has hecho, Todavía Leopoldo? te atreves a criticar. Leopoldo, ¿tú has hecho algo de lo que tú estás mencionando que hacen otras personas? ¿Tú lo haces? Dime qué obras de caridad haces tú o qué trabajos haces tú, Leopoldo. Pues tú no me conoces. Bueno, Leopoldo, mira, te agradecemos que hayas llamado, estás trabajando y aún así nos da gusto que nos escuches. Entonces, tenemos otra llamada en la línea que queremos darle la oportunidad, entonces te agradecemos, ya cuando tengas las pruebas, nos hablas después de, pues en una semana. Entonces, continuamos con el tema, vamos a continuar mientras entramos a otra llamada que tenemos en espera. Y vamos a seguir con nuestro tema, decimos. En primer lugar, queremos aclarar algunos puntos con respecto a la llamada de Leopoldo. Nosotros no adoramos al apóstol de Jesucristo, nosotros lo honramos. Y en ninguna revista podemos encontrar que se le adore. Sí, bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy Joel. Sí, Joel, adelante. Bueno, te quiero dar mi punto de vista, hermano. Sí, adelante, Joel. Bueno, primero que nada, como siempre debemos de hacer, tenemos que encomendarnos a Dios, y yo les pido que nos unamos en oración para que nos ilumine a todos nosotros. Entonces yo voy a hacer una pequeña oración antes de dar mi opinión. Nomás no te tardes mucho porque estamos al aire, Padre Jesucristo, el tiempo es ahora aquí. Yo te pido que ilumines a todos mis hermanos que están escuchando este programa de radio, para que no nos confundas, porque si a tus hijos que están promoviendo tanta falsedad en la radio, no los puedes cambiar, pero por lo menos a las almas que están en peligro de perderse por medio de ellos, y los protejas y los cuides. Que todas esas almas, como las de mi hermano Leopoldo, que da su opinión, que los cuides, y a todas las personas que oyen y no pueden hablar o no se atreven a hablar para de que no puedan, no sé, Joel, porque la línea está abierta para todas las personas. Ahora sí. ¿Por qué me interrumpes de la oración? Oye, ¿esto no es fanatismo? Porque el tiempo se va, nos quedan algunos minutos y queremos aprovecharlo en realmente algo que vale la pena, por eso. ¿Perdón? Queremos aprovechar los minutos que nos quedan. ¿No hay ninguna oración que valga la pena? Bueno, una oración como la tuya yo no le veo beneficio. Leopoldo, hiciste una pregunta. Nada más lo que tú rezas. A ver, entonces ayúdame a rezar. Ayúdame a rezar algo que valga la pena. A ver. Leopoldo, te puedo hacer no soy Leopoldo. Óyeme, no soy Leopoldo, soy Joel. Bueno, Joel. Ustedes como que están obsesionados con Leopoldo. Bueno. Yo soy Joel. Discúlpame, Joel. ¿Hiciste tu oración de rodillas o la hiciste parado? Vengo manejando. ¿Quieres que me pare en la media calle y me hinque en la carretera a hacer la oración? Bueno, yo solamente te pregunté. Permíteme, ¿una oración para ti solamente vale de rodillas? Sí, porque así la instituyó el Señor. Entonces una oración no vas de sentado, si vas manejando, no va para cuando tú vas cuando tú te sientas a comer, antes de sentarte a comer, te hincas de rodillas a un lado de la mesa y rezas por tus alimentos. Pues yo sí lo hago, ¿tú no lo haces? No, yo lo hago sentado. Bueno, oye, bueno, ¿y eso le quita mérito? Joel, fíjate hasta qué grado llega su fanatismo, imagínate si fueran fanáticos. No, pues qué bueno que no somos. Mira, Joel, una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con que realmente la Inquisición existió, sí o no? Claro que no estoy de acuerdo. O sea, no pero crees fíjate que la Inquisición, óyeme, la Inquisición la hicieron hombres. ¿Sí sabes la diferencia entre hombre y Cristo? Sí. ¿Sí sabes distinguir? Pues claro que sí hay diferencia. Bueno, si sabes distinguir, entonces debes de entender que la Inquisición la hicieron hombres. ¿Hombres de qué? ¿Hombres puestos por quién? Y la única iglesia que ¿hombres puestos Dios, por quién? La dejó con Pedro como piedra. Ok, pero hombres puestos por... Esos hombres que hicieron la Inquisición, ¿por quién fueron puestos? ¿Por Dios o por el diablo? ¿Quién puso el qué?
Esos hombres, como tú dices, sé explícito en tu pregunta. o sea, otra vez tú dijiste, la Inquisición la crearon los hombres, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿esos hombres fueron puestos por Dios o por el diablo? Bueno, a ese Pedro lo dejó Jesucristo. Sí, pero el apóstol Pedro no hizo la Inquisición. Entonces, por ejemplo, el Papa Adriano IV, Alejandro III, Lucio III, Inocencio IV, Gregorio... Vuelvo a lo mismo, fueron hombres. Pero hombres, o sea, mira, pues, si un papa o 10 puestos papas o 20 por quién? papas hicieron pecado, ¿yo voy a dejar de seguir Por eso, a Cristo? pero ¿son hombres puestos por Dios o por el diablo? Mira, para mí más bien que esos papas que estuvieron en la Inquisición fueron intrusos de esa luz del mundo que dicen que son ustedes. No, y Dios, por medio de influencias tal vez llegaron a papas y quisieron desprestigiar a la Iglesia Católica y no lo lograron. Tal vez fueron papas de la luz del mundo. En nosotros no pero hay papas. no fueron definitivamente papas católicos, no eran. Oh, no eran papas. Entonces, o sea, el Papa Alejandro IV, Inocencio IV, no gobernaban la Iglesia Católica. No, estoy diciendo que a lo mejor no eran papas católicos. Entonces, ¿de cuáles eran? A lo mejor eran papas de la luz del mundo. No. Ahora vas a decir que eran testigos de Jehová también. No. ¿Dónde estaba la Iglesia de la luz del mundo cuando estaba la Inquisición? Mira, ya hablamos de eso nosotros en el otro programa. Entonces ya nos queda solamente... Tú estás hablando de la Inquisición. Por eso. Yo estoy preguntando, ¿qué hizo la Iglesia de la luz del mundo para salvar al mundo de la Inquisición? Es que ya te explicamos la otra vez que la Iglesia no estaba presente en ese tiempo. Oh, que la apostasía, ¿verdad? Sí. Dios se la llevó, pues se llevó esto como entonces, ¿por qué digo? Y nos dejó solos entonces, 2000 años. dime tú. Dejó ¿por qué entonces niegas? El sacrificio que vino a hacer Jesucristo al mundo, dime tú. lo hizo para que ustedes Joel, fueran a beneficiarse 2000 años allá arriba y después en este momento los dejara caer. Joel, ya te parece a Leopoldo, no dejas hablar. Mira, Joel. Okay, habla. Dime una cosa, ¿por qué Juan Pablo II pidió perdón por lo que hicieron unos papas que no eran católicos? Porque desgraciadamente hubo colados. También ya te lo expliqué la otra vez. O sea, hay no en el mismo colados. tiempo de Jesucristo, él mismo lo dijo, que dentro de su evangelio... Oye, si no se te hace que hayan habido muchos papas colados. Estuvo Judas. Yo he oído hablar de la piña colada, pero hablando de estos, en realidad... que estuvo al lado de él. Joel. ¿Cierto o no es cierto? Joel, pero no te hace que son ¿Por qué muchos... quieres que te conteste nada más lo que tú me preguntas y por qué no me contestas lo que yo te pregunto? Es que es que, a ver, repíteme la pregunta. Ok, tú me dijiste que por qué el Papa pidió disculpas. Yo te dije, sí pidió disculpas. Sí pidió. Pero la misma Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Eso para ti qué significa? ¿Pero contra cuál iglesia? ¿La católica? Entonces, ¿contra cuál iglesia? Dime tú. Pues con la que él fundó. ¿Cuál fundó? La luz del mundo. Dime qué parte de la Biblia dice mi iglesia se va a llamar la luz del mundo. A ver, ¿tú has leído la primera, cuando le escribía al apóstol Pablo a Timoteo? Ahí menciona el nombre de la iglesia. ¿Cuál era? ¿Iglesia católica? ¿El apóstol Pablo mencionaba el nombre de quién? De la iglesia a Timoteo. Estamos hablando de Jesucristo. Por eso, no estamos hablando de Pablo ahorita. Bueno, ¿y cuál es la iglesia? Espérate. ¿Cuál es la iglesia de la cual había sido apóstol Pablo? O sea, ¿en cuál iglesia estaba? Dime, ¿Pablo caminó junto a Jesucristo? O entonces resulta que ahorita Pablo es más que mismo Jesucristo yo no dije eso. de las palabras yo dije que en cuál, o sea, el apóstol Pablo fue levantado para la iglesia. ¿Para cuál iglesia? ¿La católica? Ajá, para la iglesia católica. ¿Y por qué cuando se refiere a Timoteo le dice para que sepas cómo debes conducirte y le da el nombre de la iglesia y no dice la iglesia católica? ¿Por qué? Sí, a ver, dime dónde dice eso. A ver, dime dónde dice eso. En la 1 Timoteo 3:15 dice para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia y da el nombre. No dice iglesia católica. La iglesia tenía su nombre y no se llamaba católica. Se llama Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de verdad. Y la misión que tenemos ante el mundo es ser la luz del mundo. Estás malinterpretando, a ver. No, así dice claramente. ¿Timoteo qué? 3:15. Ahí dice para que sepas cómo debes de conducirte. Entonces, el apóstol era apóstol de la iglesia no católica, porque la iglesia católica no existía. Esa, acuérdate que la fundó Constantino en el siglo IV. Entonces, de alguna manera queremos que quede claro eso. Ahora, yo no entiendo cómo... Mira, te lo voy a leer, dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 14.
Le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En ningún momento Exacto. menciona que es la Está, iglesia católica. hijo, de veras. Bueno, mira, antes de leerte las palabras que tú acabas de leer, Mira, Joel, ya los minutos se nos terminan. yo ya te permití leer, Sí, pero ya el programa permití ya se nos leer. está terminando aquí ahorita. Si quieres continuar, lo Ok, hablamos déjame después. leerte esto y si ya no me da tiempo explicarte el otro, ok. Mira, ahí te va. Sépalo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, Pues ya sé que no. pues Para eso ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, pues claro sino que que los no. hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Exactamente. Santo. Muy bien. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Como Israel, los papas. también entre ustedes, si entiendes la palabra entre ustedes, habrá falsos maestros, introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los Mira, rescató. si quieres, Muchos imitarán sus vicios no y por queremos su que te culpa den un serán... ticket ahorita que vas manejando. Entonces, mejor si quieres después, platicamos, porque ya nos quedan Ajá. solamente unos minutos para despedirnos aquí localmente. Ok, pero mira, en ningún párrafo dice que así se llamará mi iglesia, para que vean cómo malinterpretan ustedes. No, el que Y mira, malinterpreta es la no otra quiero cosa. referirme a ustedes, sino a la gente que los escucha, porque si la gente que los escucha no se deja engañar por gente como ustedes, van a saber que ustedes malinterpretan todo. No, 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 Aquí la en gente, el texto fíjate, que tú mira. acabas de dar, en ningún párrafo dice, así se va a llamar mi iglesia. Bueno, ¿y dónde Dice, debes, menciona la iglesia ¿cómo católica? A debes ver, dime. portarte en la ¿Dó- dó- casa de Dios? ¿Dónde dice Que es muy que es iglesia diferente. católica? No, yo no te estoy diciendo que la Iglesia Católica no la dice en ninguna parte de la Bueno, Biblia, pero fíjate. sí Dios dejó una iglesia universal. Sí, Y Jesucristo dijo, mi iglesia llegará hasta el final de los tiempos. No dijo, exactamente. va a llegar la apostasía y me la voy a llevar y para el año 2000 la voy a volver a regresar. Pues no, no fue Él en el nunca dijo 2000. eso. Dime No, dónde dice eso. no, pues no fue en el 2000. Ahí estás mal. Lo que Entonces, pasa es que te quieres engañar a la no. gente que no Bueno, sabe, mira, ahora sí, como el Joel, hermano ya nos queda un Leopoldo. minuto nada más. Ya para despedirnos, entonces te agradecemos tu llamada y si quieres Me continuamos gustaría después. que te despidieras con una oración, hermano. Bueno, A ver si pues, te puedes hincar, ponte de rodillas y haz una oración. entonces, nos despedimos de ti, Joel, y de todas las personas que están, sintonizándonos aquí. Y queremos hacer bueno, ya el tiempo se nos termina aquí localmente. Agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros. Y queremos decir, la oración es verdad. Cristo la instituyó de rodillas, porque así dijo que a su nombre se doble toda rodilla. No podemos de alguna manera tampoco ponerlo y decir que exactamente en cada momento, a cada instante, nos podemos poner de rodillas si la ocasión no lo permite. Pero queremos terminar esto, decimos, estamos hablando de la Inquisición, o hablamos, mejor dicho, de la Inquisición en este programa. Ya después ustedes, que son los que nos escuchan, tomen sus conclusiones como siempre. Nosotros solamente exponemos el tema y agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotras en el programa, tanto, y nos da gusto que aunque sea Leopoldo, Joel o Ricardo que nos hablaba por mucho tiempo también, son católicos y aunque siempre de alguna manera no les gusta nuestro programa, nos escuchan. Eso es lo bueno, que aunque no les gusta y nos critican y dicen que esto, pero nos siguen escuchando. Eso es lo bueno y ojalá nos sigan escuchando porque tendremos todavía más temas interesantes. Y ojalá pues este programa haya sido también de agrado para todas las personas que de alguna manera estuvieron con nosotros vía internet o localmente aquí en Los Ángeles. Entonces nos despedimos de ustedes aquí en Los Ángeles y les mandamos un saludo a todos deseándoles una excelente noche y los esperamos en la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos. Hasta la próxima y que Dios sea el que los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.